Amigos, muy buenas noches. Estamos acá hoy día en una entrevista súper importante con uno de los candidatos al Congreso, Carlos Jaico, quien vamos a conversar sobre su propuesta que son súper interesantes. Antes que nada, señor Carlos Jaico, estamos ya en vivo, estamos grabando también en Zoom el video. Muy buenas noches, por favor. Muy buenas noches, Juan Carlos. Es un gusto estar en tu programa. Un gusto también poder saludar a nuestros compatriotas a través de estas ondas y decirles pues que tenemos ahora una gran y maravillosa oportunidad de poder ejercer nuestro gran derecho en la democracia, que es de elegir. Así es que ya conversaremos al respecto sobre estas elecciones que pues son una primicia para todos nuestros compatriotas en el extranjero. Muy bien. Quería preguntarle básicamente, bueno, ha estado en Jersey, ha estado en Patterson y ha estado visitando diferentes lugares. Cuéntenos qué tal la recepción, cuéntenos cómo le ha ido en los lugares que ha estado visitando. Bueno, debo decir que ha sido excelente, de verdad. Agradezco antes que nada a la comunidad de compatriotas aquí en la zona de New York, New Jersey, Boston también, donde he estado, y que pues gracias a ellas hemos comprendido que el Perú y los peruanos somos pues gente de valor, gente de empuje, gente de emprendimiento, gente muy, de verdad, de convicción. Y eso se ha reflejado en las diferentes entrevistas que hemos tenido, reuniones, que bueno, ustedes saben, por temas de COVID, no se ha podido hacer de manera amplia, ¿no? Tampoco hubiésemos querido, de verdad, invitar a mucha gente, pero el aforo era limitado, hemos tenido que reducir el número de personas y de verdad, con mucho cariño hemos también hecho otras reuniones aparte. Dicho sea de paso, ahora estoy llegando, por ejemplo, de Union City, donde hemos tenido otra reunión y otra entrevista, y también estamos en Elizabeth. O sea, estamos recorriendo las zonas para visitar a nuestros compatriotas y estar con ellos, ¿no? Entonces, el recibimiento ha sido muy bueno, de verdad. Las comunidades peruanas, las asociaciones también que nos apoyan, están con nosotros, y eso es bastante, bastante importante para lo que es, pues, estas elecciones. Muy bien. En las visitas que ha tenido, por ejemplo, en las diferentes comunidades peruanas acá en el área de Jersey, ¿alguna propuesta de las que no están en su plan de trabajo, pero que le hayan dicho que sabes que Carlos Jaico, mira, tengo esta propuesta, incluir en tus proyectos? ¿Hay alguna propuesta que le han hecho? No, una interesante, porque tuve una reunión de las varias que ya están programadas de aquí hasta el domingo, con un grupo de empresarios, por ejemplo, en la cual me han pedido que se mejore todo lo que es, pues, la delegación comercial del Perú aquí. ¿Por qué? Porque precisamente es el punto importante para que se pueda, pues, mejorar lo que es la relación import-export con el país. Muy O sea, bien. esto hasta ahora no hay una falencia, hay todavía ahí temas que mejorar y no se tiene pues una comunicación fluida entre el empresariado peruano aquí y sobre Interesante. todo las posibilidades de exportación o importación de productos al Perú. Entonces eso me parece que es importantísimo y lo ratifico porque es cierto, los consulados y las embajadas deben ser los primeros puntos de apoyo del Así es. empresariado Ese es peruano, el punto tanto en el medio. Así es. Perú Así es. como aquí también. Así es. Así Sin es. embargo, y eso también es algo que ha salido de las conversaciones, vemos que los delegados comerciales no conocen la realidad económica del lugar. Se No la refiere a los conocen. representantes de PROM Perú, se refiere a ellos, ¿verdad? Exactamente, también incluidos los de PROMPERÚ, no conocen la realidad económica social, ese tejido económico importante para poder, pues, digamos, dar un consejo, una recomendación mejor. Entonces, lo cual hace que al final nuestros emprendedores, pues, se queden un poco sin la información y deban Usted ellos me está también diciendo de buscar que, por ejemplo, usted ese podría tipo de... apoyar a que los emprendedores acá en el exterior peruanos tengan todo el apoyo para hacer empresas. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Exactamente, necesitan ellos apoyo. Y nosotros como país, como Estado, debemos apoyarlos. No hay que olvidar que el Perú tiene pues una cantidad, o sea, nuestra canasta exportadora es importante y esta debe ser exportada. Pero si no tenemos precisamente la información fuera y no tenemos los canales de distribución,
no podremos entonces aumentar el volumen de exportaciones de nuestro país. Y ahí justamente es como un embudo que está Ujú. pasando, en el cual tenemos cantidad de productos que exportar, pero aquí no hay la información que llegue y que permita que estos productos pues se puedan, Perfecto. Solo, digamos, distribuir de la mejor manera. solo para recordarle que tenemos exactamente 40 minutos para que esto quede bien el video y poder exportarlo. Tratamos lo posible que sea 5 minutos más o menos sus comentarios para yo poder que todo salga perfectamente. Algo muy importante que ya hemos estado viendo sobre sus propuestas y que ya muchos lo conocen, pero algo que tiene que ver con las preguntas que nos han hecho finalmente como congresista, que también va a representar a todos los peruanos en el exterior y a los peruanos en su conjunto, porque el ser congresista va a ser representante del Perú. En la parte anticorrupción, algunas propuestas, porque usted sabe muy bien que en los últimos 35 años el Perú es más conocido porque tiene presidentes corruptos, desde Fujimori, Humala, que también ha estado en la cárcel, no sé por qué está libre, está Keiko Fujimori, está Alan García, PPK, todos han sido con problema de corrupción. ¿Qué sistema o qué usted podría aportar para que esto no suceda? Bueno, hay varias maneras. Yo, la primera manera que tenemos nosotros es de participar ya en política, porque es importante decirlo. Tenemos una vida democrática hecha y tenemos sobre todo una convicción por el país que debemos aplicar, pero en el terreno de los hechos. Creo yo que eso es lo que ha estado pasando en primer lugar. Cuando nosotros, aquellos profesionales que de verdad conocemos de lo que es la democracia y la política, no entramos a la arena política, inmediatamente pues esta es invadida por todo tipo de personajes mediocres, ignorantes, arribistas, y que evidentemente usan el populismo y la demagogia para llegar. Ese es un gran problema, esa es la primera corrupción que existe, y lo digo La persona, la calidad moral. exactamente, porque miren, eh, se sabe, por ejemplo, que van a ir a la presidencia de la República, y que es una posición demasiado importante para ser tomada pues a juego. Sin embargo, hay candidatos que no tienen ni idea de lo que es la Constitución, Así es. Pero en la ni, parte ni legal, ¿qué haría? Por una propuesta legal, por ejemplo, que sea precisamente. efectiva y aparte del contenido de palabra, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero el punto va en que yo invito a mis compatriotas a participar en política. Eso es lo que les quiero decir. Deben O no pues, darle espalda, como participar. mucha gente lo hace. Pues que claro, con ausencias No les no se importa y logra cuando llega la nada. elección recién se acuerda de votar. Cuando uno vota es una acción política también, ¿verdad? Exactamente, pero ¿sabe qué? Despertarse cada 5 años después de una hibernación democrática no es sano. Y es ahí donde todos, mientras todos están durmiendo, los demás están trabajando, pero por el lado negativo. Entonces, Ok, no ausentarse. Eso es lo primero que debería decir. ok. Segundo, Segundo, mire, en el estoy Perú anotando. la corrupción funciona ¿por qué? Porque los sistemas de lo que es pues investigación todavía no tienen el apoyo necesario de quienes forman parte o son testigos de actos delictivos. Yo en el año 2015 escribí un libro sobre la protección del denunciante de actos ilícitos. Y este es un punto importante que en el Perú no hay, no se ha aplicado y todavía menos se ha reglamentado convenientemente. Lo explico brevemente. Sí. La protección al denunciante de actos ilícitos significa que hay dentro de la trama delictiva siempre alguien que va a ser testigo del delito, pero que no participa él directamente. El problema con este funcionario que es testigo de ese acto delictivo es de que no puede ir a quejarse al jefe porque el jefe está metido en la trama y tampoco lo puede hacer con sus colaboradores porque también ellos están metidos en la trama. Al fin y al cabo, él está sometido al silencio y muchas veces a las amenazas de sus colegas, quienes, pues, en algunos casos van a atentar contra su vida. Es a él a quien debemos proteger y sobre todo es a él a quien debemos invitar a que denuncie estos actos ilícitos. En el Perú tenemos, pues, estos casos que hasta ahora no han sido tratados correctamente. Y lo digo, por ejemplo, en el caso Negociazos. Este caso, recuerdan ¿Cuál ustedes que en caso? una época había, pues, un asesor de PPK quién estaba pues ahí confabulándose con una clínica para vender este tipo de test fuera del Wow. Hospital Loaiza, que evidentemente era un negociazo. Y claro, uno de los que trabajaba para esta clínica y sobre todo para el instituto que hacía los exámenes,
se dio cuenta que esto puede ser una trama de corrupción total. Inmediatamente, ¿qué hizo? Grabó este hecho delictivo e inmediatamente fue a la fiscalía. Pero ¿cómo lo trataron? Lo trataron como parte de, pues, la banda delictiva. Y esto para él fue grave porque estuvo 2 años totalmente, pues, bajo investigación, cuando él ha debido ser tratado como un héroe, como Así alguien que es. estaba denunciando la corrupción. Entonces, esto desanima a quien quiera denunciar. Entonces, protección al denunciante de actos ilícitos, ¿no? Ok, Es una un pregunta sobre el tema. ¿No está en su plan de trabajo sobre eso o de repente ya lo está incluyendo ahora? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con una forma, porque es una pregunta que nos han planteado, que le pregunte a usted como abogado que es, y que nos explique si es posible o no es posible, ¿usted estaría de acuerdo presentar un proyecto o apoyar iniciativas, por ejemplo, para que los principales, en este caso el TLC, los miembros del Constitucional, los miembros de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, no sean elegidos entre ese grupito, porque al final esto es un grupito de corruptos, sino sea elegido por el pueblo? Sí, mire, precisamente hay una propuesta que nosotros hemos estado trabajando en el sentido de que este tipo de autoridades debe ser elegida por el pueblo. Ah, qué bien, está de Muchas acuerdo con eso, veces, pero no, y lo no está hemos en su plan de visto, trabajo. Genial. precisamente, mire, ¿el A ver, problema habla cuál sobre es? ese tema. ¿El problema cuál es? Lo hemos visto con los magistrados al Tribunal Constitucional. Ujú. En el año 2012 se hizo una repartija. Y en esta repartija, ¿por qué se hizo? Porque Acción Popular, por ejemplo, era una bancada mayoritaria, la Ujú. cual dijo, bueno, como bancada mayoritaria, me corresponden 3 magistrados al Tribunal Constitucional, que ellos lo iban a poner, y también las otras bancadas. O sea, eso era pues lo que llamamos la repartija. Precisamente para evitar este tipo de situaciones es que el año pasado, en la ley, en la nueva ley sobre el Tribunal Constitucional, o sea, la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, que tuve el gran honor de poder dictaminarla en la Comisión de Constitución, se eliminaron ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cada bancada, independientemente del número de congresistas que tenga, solamente tenía un representante en el comité de selección, nada más. Como eran 9 bancadas, habían 9 representantes y todos tenían, pues, su voto tenía igual valor. Entonces, hacíamos las sesiones más transparentes, Ujú. comunicaciones, por ejemplo, y transmisión en vivo del canal del Congreso, para que todo sea, pues, evidentemente visible para la población y así todos los candados de seguridad. Sin embargo, persiste siempre pues este problema que muchas veces las bancadas no se ponen de acuerdo y ahí tenemos un tribunal constitucional que ya lleva más de 2 años sin haber sido pues cambiado. Así es. Entonces, para eso, para evitar eso, mejor hagamos que el pueblo lo haga. Son de verdad autoridades que necesitan el aval, la confianza del pueblo peruano y yo creo que esta es la mejor oportunidad de Es hacerlo. una forma como también combatir la corrupción, creo, ¿no? Totalmente, Claro, porque los totalmente. fiscales ya no han elegido a dedo entre ese grupo, esa argolla, y tampoco el TLC es producto del compadrazgo entre, ahí comulgan entre los políticos prácticamente y están supeditados a ellos, ¿no? Bueno, quien Así llega como el ya, por presidente se ejemplo, a este elige, tipo de, quien llega ya a este tipo de elecciones, está buscando en cierta manera saber a quién conoce, a quién de la comisión conoce para poder en cierta manera influenciarlo a su favor. Esto se evitaría, esto se anularía si sería pues el pueblo quien los elija. Yo creo que es la mejor perfecto, solución para ponerlo ahí en la revista. y es Este, otra, hacia ese sistema que deberíamos. ujú, otra pregunta que podríamos hacerlo, otra pregunta que queríamos hacerle también sobre el tema, aún todavía nos quedan 20 minutos, respecto a algo que tiene muy importante, bueno, una de las preguntas que es para hacerle a usted, respecto de que el Perú ya ha madurado un poquito, ya está, o ya es tiempo de que tengamos una bicameralidad, o todavía no. Yo soy, mire, yo soy ¿Y por qué? partidario ¿Y por qué? totalmente de la bicameralidad. Le voy a explicar por qué. Ok, Una vez más tuve el grato honor de dictaminar el proyecto de bicameralidad el año pasado, cuando estaba en la Comisión de Constitución, y ahí hemos modificado 65 artículos de la Constitución. wow. Este proyecto, este dictamen, se votó en la Comisión de Constitución, fue aprobado.
Ahora solamente falta que, o sea, que pase al Pleno, pero El de eso todavía está bicameralidad. por ver. Sí, exactamente. Fue Yo creo que votado, eso es súper bueno. ¿Cuáles son exactamente. lo más resaltante, los requisitos más importantes? Yo sé que A ver, es todo un te voy proyecto, a pero en pocos segundos, mencionar lo más importante, para que quienes pueden postular. algunos. A ver, empecemos por qué necesitamos bicameralidad. En primer lugar, la monocameralidad no pues, ha funcionado en nuestro país. Fujimori la hizo únicamente para reducir el poder legislativo y poder manejarlo de mejor manera, teniendo una constitución la cual pues únicamente tenía como objetivo, digamos, perennizarlo en el poder. Eso es lo Así es. primero. Lo segundo es de que estamos incluyendo en la constitución, en un sistema presidencial, un sistema parlamentario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, eso genere inestabilidad en el sentido de que el pueblo elige al presidente, pero el Congreso lo puede vacar. O sea, es una cuestión de verdad y de Absurdo. inestabilidad institucional total. Recontra. En 5 años, 5 presidentes, en 5 años. Exactamente, y el año pasado en una semana prácticamente hemos cambiado a 3. Pero ese es el problema. Entonces, veamos por qué es necesario la bicameralidad, porque precisamente ahí tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados hace la ley, ejerce también el control, pero, por ejemplo, en este caso de vacancia, el Senado tiene ya esa mirada reflexiva sobre las cosas, mientras que la Cámara de Diputados tiene una mirada regional, la Cámara de Senadores tiene una mirada nacional. Y eso es importante porque para temperar precisamente pues, los ardores o el Las tipo leyes, de ¿no? emocionalidad de la Cámara de Diputados. ¿Ah? Hay una anécdota interesante acá en el derecho norteamericano en la que Washington estaba a favor de la bicameralidad y Jefferson le decía, pues, ¿por qué? Y precisamente poniendo su taza de café caliente sobre ¿no? Sobre Ya. una base, le dijo, ¿por qué lo pones ahí? Precisamente para quitarle, pues, todo ese calor, esa agitación que tenía. Y precisamente Sí, para eso era necesario esta segunda cámara, ¿no? Entonces, en el la Perú, Cámara de Senadores. Muy exactamente. Entonces, recordada. por eso es que en el Perú no lo hemos tenido y eso ha originado situaciones muy, muy difíciles de inestabilidad en la cual, pues, si se pone estos instrumentos en manos, evidentemente, de gente razonable, podría funcionar. Pero en el Perú es tan volátil que con 25 partidos políticos es difícil lograr, pues, Sobre ese ese tema, tipo ¿usted de... cree que algún día va a haber alguna reforma política para que eso ya no exista? Porque eso es corrupción. Por ejemplo, Totalmente. ahorita mismo he visto que el señor Aliaga está negociando con un grupito etnocacerista, ya está negociando bajo la manga. Esa es corrupción, porque tú me das, yo te doy, es un compromiso. Y ¿qué es corrupción para mí? O sea, ya no se puede. Precisamente ahí, Juan Carlos, no se defiende una visión de país, se defiende únicamente un deseo absoluto de llegar al poder, de asirse del poder. Y eso es pésimo para el país, eso es inestabilidad. Por eso aprovecho estas ondas para decirle a mis compatriotas que no piensen que ese lenguaje facilón, pechador del señor López Aliaga puede llevarnos a algo interesante. Yo no lo creo, nos va a llevar a más inestabilidad y sobre todo a confrontación entre peruanos. Pero bueno, Eso lo quería preguntar al final. Al final. Quiero preguntar algo sí, sobre el tema que precisamente estamos sobre el hablando, que está tema, súper interesante. ¿Usted sí, entonces está de acuerdo con la bicameralidad y estaría de totalmente. acuerdo con digamos, como una especie de relación que se cambie la constitución política del Perú o simplemente una reforma? Porque esa constitución ya ha tenido un montón de reformas. Creo que ya han hecho casi el 70% y se ha cambiado. ¿Usted qué Con sugiere? decirle que, mire, eh, antes de la bicameralidad, de lo que hemos hecho nosotros, ya habían por lo menos 20 reformas constitucionales. ¿De acuerdo? 20. Más las 65 que se han hecho ahora con esto de la bicameralidad. Ya tenemos 85. Entonces, sí, necesita modificarse. ¿Por qué? Porque la constitución del Perú no ha sido con una visión de país, no ha sido hecha con una visión de país, ha sido hecha únicamente por los fines electorales y electoreros del señor Fujimori. Entonces, no hay una visión de país. Y le puedo dar algunos ejemplos. Sí, por Por favor. ejemplo, el tema de ciencia y tecnología.
figura una sola vez en la Constitución. Y es solamente fomento, o sea, una sola vez significa pues que está puesta únicamente ahí para hacer, digamos, figura, pero no es una visión de país. Lo mismo, por ejemplo, algunos derechos que últimamente se han logrado, como la educación, también están puestos como para ser fomentados por el Estado, pero de ninguna manera como una visión de país. Dicho sea de paso, la Comisión de Constitución votó ya ahora en ley constitucional que el 6% del Producto Bruto Interno vaya al sector de educación. Ese ¡Wow! es un logro de Del este PBI, Congreso. ¿no? Exactamente, el 6% del Pero para PBI. este nuevo presupuesto que se va a hacer en diciembre, o O sea, sí, es el nuevo que se tiene que hacer a partir de este mes claro, que ya está, de está octubre, que está, noviembre, ya se perfecto. tiene que ¿Cuánto era consolidar antes? desde el 6%. Pero es ¿Cuánto era? algo que se ha debido hacer desde siempre. Miren, desde el año 79, por ejemplo, con la Yo me constituyente, acuerdo que PPK, Yantumala, Toledo, Toledo decía, vamos a reimpulsar pero, la educación porque yo soy pero bueno, chofer. Y faltaba un todos poquito de querían voluntad política, aumentar el presupuesto y precisamente, nunca lo ¿no? hicieron. Exactamente. Mire, en el año 79, en la constituyente, en el artículo 39 de la Constitución, ya figuraba un 20% del presupuesto general de la República para el sector de educación, que nunca se cumplió. Nunca Qué se cumplió. interesante. Entonces, es Bueno, importante, ahora se está haciendo este 6% del PBI para el sector de educación bajo responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que sí deben pues darle los recursos al sector de educación y eso me parece que es un avance fundamental en lo que nosotros necesitamos como país en este siglo XXI. muy bien, señor Carlos Jaico. Esta reunión justamente era para eso, tocar otros temas que no ha tocado en entrevistas para los peruanos del exterior, porque finalmente usted va a ser un rol del Congreso, pero de todo el Perú, y va a aportar leyes que beneficien a todos los peruanos, tanto en el Perú como en el exterior. Esos temas que está hablando son temas muy importantes que finalmente la gente debe saber su aporte. Una pregunta, ya hemos hablado de que es importante la bicameralidad, que es importante que la Constitución tenga más reformas. ¿Usted está de acuerdo con una Constitución anticorrupción? Con una, perdón, no escuché la... ¿O una Constitución política así, pero así, que diga que sea, no como la de ahora, sino que sea una Constitución anticorrupción? Yo ya veo por dónde va la pregunta. Sí, Me parece que, bueno, se le puede dar el nombre de anticorrupción. Yo creo que más que nada, una constitución es una visión de país. El tema de la corrupción es más una cuestión, digamos, transversal a la función pública. O sea, si estamos y nosotros hemos caído en eso es precisamente porque el sistema político peruano es un sistema que ha sido asaltado por saltimbanquis de la política, ¿no? Gente sin moral, gente que ha llegado de una u otra manera. Pero yo creo que la Constitución, sobre todo, debe reflejar una orientación del país. Y eso es algo que no tenemos y lo decimos siempre. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia muy dónde bien. vamos? Eso es lo que no vemos en la Constitución y que no veo una Constitución anticorrupción. Bueno, se le puede dar ese nombre si se quiere, pero ¿hacia dónde vamos? Mire usted, porque nosotros tenemos un país eminentemente, por ejemplo, pleno de verdad. Es una maravilla el Perú. Sin embargo, no hemos hecho del turismo, ¿no?, una orientación de visión como país. ¿Por qué? Porque al año recibimos, por ejemplo, 3 millones de turistas. No es absolutamente nada. París, París al año recibe 100 millones de turistas. 100 millones. Y nosotros con 3 millones ya estamos contentos teniendo tanto y siendo incluso mucho más grande que Francia. Entonces, ese Así es el es. problema. Ahí voy yo con el tema de Tenemos, la visión, tenemos casi 4 regiones prácticamente en el Perú, no 3. prácticamente. Entonces, ese es el... Y otro punto más. Sí, Nosotros en el por Perú, favor, pero nos miren, quedan este es 10. un celular, Sí, tenemos, tenemos en celulares, así es. pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos esa visión científico-tecnológica que debe permitirnos, pues, ya transitar de un país únicamente primario exportador a un país con esa economía del conocimiento.
Entonces yo creo Ok. que por ahí va el tema. Nos quedan 10 minutos para tocar algo sobre sus propuestas, pero referente a las propuestas de otro candidato presidencial. Obviamente son sus propuestas de usted como candidato al Congreso, ya para terminar estos 10 minutos. Por ejemplo, sus propuestas como congresista de llegar a ser, ¿qué propondría usted para defender a los niños, a las mujeres, a los peruanos, digamos, que son minorías, como el programa de LGTB, que son los gays, las mujeres que están siendo abusadas, los niños que han sido violados en los monasterios, en los centros evangélicos o católicos, cuya propuesta impulsa todo lo contrario el señor Aliaga. Aliaga, por ejemplo, por lo que yo le he escuchado a él, una mujer víctima de sus problemas de salud, pide, ¿no?, una autorización para autoeliminarse, y lo que Aliaga dice una brutalidad que se tira al piso. O sea, una actitud machista. Lo he visto, por ejemplo, en entrevistas a este señor, Lamentable, las ¿no? últimas, y maltrata a la entrevistadora, a la mujer, una mirada le pones increíble. Ya he visto cómo maltrata a mujeres, he visto cómo defiende pedófilos, pero lo que él propone es eso. Usted como candidato al Congreso y como que el Congreso es una área para proponer leyes, ¿cuál es su contrapropuesta respecto a eso? Y ahí sí quisiera que usted sea más específico, nos quedan 10 minutos y con eso terminamos para que salga bonito el video. Bueno, sí, en cuanto al señor López Aliaga, yo debo decir que es un fascista, simplemente, y alguien que me parece un demagogo que no nos va a llevar a ninguna parte, porque simplemente sabe decirle a la gente, yo hago, yo digo, yo me siento, yo lo traigo, eso no es una propuesta de gobernar un país, eso no es una visión de país, eso no significa nada, eso son simplemente palabras, porque cuando llegue no lo va a poder hacer, eso ya se conoce. Miren ustedes lo que hemos vivido con Ollanta, siempre lucha contra la corrupción y es el primero que ha estado metido, él y su esposa, en temas de corrupción. Así O sea, es. es eso. Lo mismo decía Toledo, lo mismo. O sea, todos estos personajes hablan fácilmente, no explican nada y sobre todo tienen estas frases abruptas que de verdad, o sea, uno se llega a preguntar de qué siglo de las cavernas han salido, porque eso no es normal. Llegamos al siglo XXI con este tipo de pensamientos, con una persona que tiene un pensamiento absurdo con respecto a la eutanasia, una señora que está sufriendo años, Ana Estrada, escribió un artículo al respecto, Oh, sí, este qué bien, tipo le ¿ah? diga, y que este tipo le diga que se tire de un edificio. O Que se sea, mate, ¿hasta dónde llega la maldad? Por eso digo que que este se señor tire y que no moleste, le dijo, ¿no? debe tener un problema enorme, de verdad, y sobre todo que sus asesores, si los tiene, le están aconsejando muy mal, porque esa manera extrema, extrema, de extrema derecha, de tomar los problemas así, no nos ha llevado a ninguna parte, señores. Yo lo digo, ¿por qué? Porque ya la historia nos ha enseñado que este tipo de fanfarrones siempre terminan mal, pues, o prófugos del país, o robándose todo, o metiendo a sangre y fuego al país. Y ¿Usted yo les cree digo que si él llega a ser presidente sería una desgracia para el Perú? yo creo que sí. O sea, ya es una desgracia para el país. Mire ustedes cómo nos ven en el mundo. Ya es una desgracia para el país. Yo creo que este señor, pues, debería simplemente abocarse a explicar cómo va a ser las cosas y tener un lenguaje más sensato en cuanto a las cosas. O sea, él se pone siempre como víctima con respecto a otros temas. Dice, bueno, yo voy a votar a Odebrecht, como si fuera fácil, como si no existieran leyes. Si yo cree que todo Y es de fácil. verdad, Es exacto, la tiene gran todo. Si lo mentira. votan a Odebrecht, la cláusula, me imagino, será que le den $1.000 millones, ¿no? Y se van, ¿no? Ellos Pero, nunca van a perder. pero ahí va pues en la demagogia, ¿no? O sea, yo Eso nunca salgo, lo va a yo hacer, quito, ¿no? yo pongo. Ese no es un programa de gobierno. Ese es simplemente bravatas de alguien que sabe que no lo va a hacer. Para empezar, que comience pagando su deuda con la SUNAT, que me parece que ya sería un acto gentil hacia todos los ¿Qué le peruanos. diría a los Pero jóvenes aparte de que eso, creen ese verbo, ese rollo de Aliaga? ¿Usted qué le diría a esos jóvenes, que son básicamente los que se dejan no, fácilmente manipular? lo que pasa es que este tipo de gente sale cada 5 años y encuentra una población harta de tanto problema. Es normal. O sea, y ese es básico en los cursos de marketing político, decir, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que Wow. quiere la gente? ¿Corrupción?
Ahí salió Antauro Humala diciendo que iba a fusilar a todo el mundo, a los corruptos. Que empiece con los suyos primero, de verdad. Así es, así Pero, es. o sea, el problema es ese, que cada 5 años aparecen este tipo de personajes que pues comienzan a encender, digamos, la pradera con este tipo de frases cortas, pero simplemente pues que van a lo más profundo del ser. Yo te arreglo eso. Y ahora, ojo, está hablando ya él de gas, de traer de Bolivia. ¿No se acuerdan acaso de Humala? Cuando ofreció el balón de gas a 12 soles. Así nunca lo hizo. No, precisamente parece que no aprendemos, parece que seguimos siempre tropezando con la misma piedra. Y al final, este tipo de personajes llega y ¿qué ocasiona? Bueno, Desbordes populares, confrontación, muertes. o sea, Señores, ¿usted yo cree les que si digo, llega de hay que llegar tener al mucho cuidado y gobierno sobre todo va a este haber una señor. trifulca en el Perú, ¿no? Si es que Aliaga llega al Bueno, gobierno, va a haber un que, problemón. es que ya se ve su Sí, ¿no? lenguaje polarizador. Democracia es organizar la sociedad de manera a poder trabajar en conjunto, pero lo único que está haciendo él es pues pelearse con todos. Y Así él es. se pone como víctima, ¿no? Dice, ah, los periódicos me tienen tirria, pero bueno, yo creo que por las cosas que dice, cualquiera le criticaría. Bueno, Pero es ahí un problema que tenemos en el Perú. Y sobre todo estos vientres de alquiler que están haciendo decir algo de manera muy concreta para nuestros compatriotas. El Perú está lleno de vientres de alquiler, de partidos que no tienen absolutamente nada que hacer y que no tienen ningún tipo de rumbo. Estamos equivocándonos en elegir a caudillos y sobre todo darles prensa, porque esta gente lo único que está logrando llevarnos pues a un vacío en el cual pues estaremos muy mal como país. Yo creo que lo podemos evitar y lo haremos este 11 de abril. bueno, señor Carlos Jaico, muchas gracias por estos minutos. Hay muchos temas que tratar. Como es una persona que ha trabajado en leyes, se maneja en ese medio, hay que sacarle provecho máximo. Yo creo que vamos a conversar en otro momento, definitivamente Con que mucho sí. gusto, Juan Carlos, de verdad que ha Finalmente, sido señor, muy en este motivante. año del bicentenario, sus palabras finales, breves, porque ya llegamos al tope que nos da Zoom, ¿cuál es su deseo como peruano? ¿Cómo usted desea un Perú bicentenario? ¿Cómo lo desea? ¿Cómo lo quiere? Por favor, finalmente. Yo lo que deseo del Perú en este bicentenario es que sea un Perú más unido, mucho más unido, porque veo que estamos totalmente desunidos. Segundo, que sea un país más solidario. Hemos pasado una pandemia terrible. Cada día están muriendo familiares, amigos cercanos. Entonces, eso nos debe de llevar ya a la solidaridad. Más aún los emigrantes, que conocemos lo que es estar fuera sin la familia, sin nada, sin ningún apoyo. Mucha más solidaridad. Y tres, me gustaría que sea un país más responsable con sus acciones. Todos a todo nivel. Responsabilidad en nuestras acciones y sobre todo responsabilidad con nuestro país. De qué manera nuestra actitud cívica puede apoyar a que nuestro país vaya mejor. Me gustaría que esas fueran las bases de este bicentenario. Creo que iríamos mucho, mucho mejor después de esto. Bueno, amigos, fue el señor Carlos Jaico, candidato al Congreso, pues lo esperamos en el extranjero, quien está postulando con la lista A de Alianza por el Progreso y postula con el número 1. Estimado señor Carlos Jaico, muchas gracias y esperemos que la comunidad finalmente haya escuchado y escuche sus propuestas, que son, para mí, son muy buenas, ¿no? Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, Muchas hasta luego. gracias.